Los engaños de Satanás. Los obstáculos para la santidad. Por John Wesley. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2, versículo 11. Satanás, el astuto Dios de este mundo, se empeña en destruir a los hijos de Dios y en impedirles el logro de la santidad que está delante de ellos, porque siempre trata de confundir, de poner trabas y de atormentar a todos los que no puede destruir. Uno de sus innumerables planes es el de dividir la Biblia contra sí misma y mediante una parte de ella, contradecir y echar abajo la otra parte. El reino interior del cielo se encuentra en todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Ese reino no es otro distinto a la justicia, a la paz y al gozo por el Espíritu Santo. Romanos 14, versículo 17. En la fe cristiana, todo niño sabe que participamos de estas bendiciones en el momento en que creemos en Jesús. Sin embargo, estos son solo los primeros frutos de su espíritu. La cosecha final todavía está por llegar. Aunque estas bendiciones son inconcebiblemente grandes, esperamos ver, no obstante, una bendición más grande. Esperamos amar al Señor nuestro Dios, no solo con lo que hacemos ahora, con un débil aunque sincero afecto, sino de todo nuestro corazón, y de toda nuestra alma, y de todo nuestro pensamiento y de todas nuestras fuerzas. Mateo 22, versículo 37. Buscamos el poder para regocijarnos eternamente, para orar sin pausa, y para dar gracias en todo, sabiendo siempre que esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18. Esperamos ser hechos perfectos en el amor. Primera de Juan 4, versículo 17. Tal perfección arroja fuera todo temor aflictivo. Arroja fuera todos los deseos, excepto el de glorificar a Dios, a quien amamos, y de amarle y servirle cada vez más y más. Buscamos el aumento de nuestras experiencias de conocimiento y de amor a Dios nuestro Salvador, para que siempre podamos andar en luz, como Él está en luz. Primera de Juan 1, versículo 7. Creemos con toda nuestra mente que Jesús tuvo la voluntad de estar en nosotros para que amáramos suficientemente a todos los hombres, para que estuviéramos listos a dar nuestra vida por su causa. Por este amor esperamos estar libres de la ira, de la soberbia y de toda clase de actitud impía. Esperamos ser limpiados de todos nuestros ídolos y de toda inmundicia, así sea de carne como de espíritu. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Seremos salvos de todas nuestras suciedades, internas o externas, y purificados como Él es puro. Primera de Juan 3, versículo 3. Siendo hechos santos. Creemos en su promesa de que cuando llegue el momento, en toda palabra y obra haremos su voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Mateo 6, versículo 10. Entonces, toda conversación nuestra será convenientemente moderada, sirviendo para ministrar la gracia a los oyentes. Entonces, todo lo que hagamos será para la gloria de Dios. Todas nuestras palabras y obras o hechos serán en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias al Dios y Padre por medio de Él. Colosenses 3, versículo 17. Ahora, el plan maestro de Satanás es destruir la obra prioritaria de Dios en el alma, o, al menos, impedir su crecimiento. Por tanto, me propongo en primer lugar, señalar los diversos caminos por los cuales Satanás procura hacerlo. En segundo lugar, ver cómo podemos acabar con sus planes, y cómo podemos remontarnos espiritualmente mediante lo que él pretende que sea la causa de nuestra caída. Primero, tenemos las diversas formas en las que él procura destruir nuestra esperanza de una mayor perfección. Él intenta enfriar el gozo en el Señor, haciendo que consideremos nuestra propia condición pecadora y nuestra indignidad. Satanás nos recuerda que tiene que haber una oportunidad mucho más grande de la que hasta ahora hemos tenido, o no podremos ver al Señor. Si creemos que debemos permanecer como estamos, incluso hasta el día de nuestra muerte, podremos conseguir posiblemente una especie de pobre consuelo. Pero sabemos que no necesitamos permanecer en esta condición, pues
Se nos ha asegurado que todavía queda una gran oportunidad por venir. A menos que eliminemos todo pecado en esta vida, no podremos ver a Dios en la gloria. Sobre este punto, Satanás le echa agua fría al gozo que podríamos sentir por lo que hayamos conseguido, valiéndose de su perversa representación de lo que todavía no hemos logrado, al lado de nuestro convencimiento de la absoluta necesidad del logro total. Por tanto, no podemos regocijarnos por lo que no tenemos, porque todavía hay mucho más que no tenemos. No disfrutamos convenientemente de la bondad de Dios, que ha hecho tan grandes cosas por nosotros, porque hay cosas mucho más grandes que Él no ha hecho todavía. Del mismo modo, por más grande que sea la convicción de que Dios obra en nosotros a pesar de nuestra actual impiedad, más vehemente será el deseo por la santidad total que Él ha prometido. Entonces, nos tienta más todavía para que pensemos con ligereza en nuestros dones actuales de Dios, y para que menospreciemos lo que ya hemos recibido, por lo que todavía no hemos recibido. Si Satanás puede hacer que prevalezca esto, si puede enfriar nuestro gozo en el Señor, pronto atacará también nuestra paz. Satanás nos sugerirá: ¿eres digno de ver a Dios? Él tiene los ojos más puros como para que mire la iniquidad. Entonces, ¿cómo puedes lisonjearte pensando en que Él lo mira con aprobación? Dios es santo, y usted no lo es. ¿Y qué comunión tiene que ver la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, versículo 14. ¿Cómo es posible que usted, pecador como es, pueda ser aceptado por Dios? Usted ve la señal, el premio de su llamamiento de lo alto, pero ¿no ves que está muy lejos? Filipenses 3, versículo 14. ¿Cómo puedes atreverte a pensar que todos tus pecados han sido borrados? Hechos 3, versículo 19. ¿Cómo puede ocurrir esto hasta cuando te acerques más a Dios, hasta cuando te parezcas más a Él? De este modo, Satanás tratará no solo de acabar con nuestra fe, sino también de destruir nuestro propio fundamento en ella. Tratará de que usted regrese, insensible y gradualmente a su primer punto de partida, buscando olvidarse de sus propias buenas obras. Él trata de hacerle creer que en usted hay algo que es el fundamento, o que, al menos, es necesario para que Dios lo acepte. Satanás no cejará, aun cuando nos apresuremos a poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús, el Cristo. 1 Corintios 3, versículo 11. Y seamos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 24. Él insiste, porque por el fruto es conocido el árbol. Mateo 12, versículo 33. ¿Tienes los frutos de la salvación? ¿Hay pues en usted este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Filipenses 2, versículo 5. ¿Has muerto al pecado y vives para la justicia? Romanos 6, versículo 2. ¿Eres semejante a Cristo en su muerte? ¿Conoces la virtud o el poder de su resurrección? Filipenses 3, versículo 10. Y entonces, comparando los pequeños frutos que usted siente en su alma con la plenitud de las promesas, te encuentras listo para concluir: seguramente que Dios no ha dicho que mis pecados me han sido perdonados. Seguramente no he recibido la remisión de mis pecados. ¿Qué lugar tengo yo entre aquellos que son puros y santos? Más específicamente en tiempos de enfermedad y de dolor, Satanás presiona con todo su poder. ¿No es su palabra que nadie puede desmentir? Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14. Pero tú no eres santo, y lo sabes muy bien. Sabes que la santidad es la imagen total de Dios. Esto te sobrepasa y está muy lejos de tu alcance. No puedes lograrlo en absoluto. Por tanto, todos tus esfuerzos han sido en vano. Todo cuanto has sufrido ha sido en vano. Te has agotado por nada. Todavía estás en pecado, y por tanto, debes perecer al final. Y así, si tus ojos no están puestos constantemente en Jesús, que ha cargado con todos tus pecados, Satanás te pondrá de nuevo bajo el temor de la muerte, por el cual estuviste tanto tiempo bajo esclavitud. Romanos 8, versículo 2. Por estos medios,
Satanás deteriora, si no es que destruye por completo su paz, al igual que su gozo en el Señor. Sin embargo, la obra maestra de la sutileza de Satanás todavía está por venir. No contento con atacar tu paz y tu gozo, llevará sus tentativas todavía más lejos. Dirigirá sus ataques contra tu justicia. Se empeñará en golpear, y si es posible, en destruir tu santidad, por tus propias expectativas de tener más de la imagen de Dios. La forma como lo intentará se patentizará en parte por lo que ya hemos visto. Primero, al golpear nuestro gozo, golpea igualmente nuestra santidad, puesto que el gozo en el Espíritu Santo es el más precioso de los medios para promover toda disposición para la santidad. El gozo es un instrumento secreto de Dios por el cual Él lleva a cabo mucha de su obra en un alma creyente. El gozo es una ayuda considerable, no solo para la santidad interior, sino para la santidad exterior. Fortalece nuestras manos para seguir trabajando en la paz y en la obra del amor, y para pelear la buena batalla de la fe, y para echar mano de la vida eterna. 1 de Timoteo 6, versículo 12. El gozo está especialmente diseñado por Dios para que sirva de equilibrio contra los sufrimientos íntimos, así como contra los sufrimientos externos. Es para que levante o conforme las manos cansadas, caídas, y esfuerce las rodillas que titubean, descoyuntadas. Isaías 35, versículo 3. En consecuencia, todo lo que enfríe nuestro gozo en el Señor obstaculiza proporcionalmente nuestra santidad. Hasta donde golpee nuestro gozo, Satanás estropeará nuestra santidad. Lo mismo ocurre si se ataca o hace vacilar nuestra paz, porque la paz de Dios es otro medio precioso del adelanto de la imagen de Dios en nosotros. No hay ayuda más grande para la santidad que la paz, que una continua tranquilidad de espíritu, que la serenidad de una mente que permanece en Dios y un tranquilo reposo en la sangre de Jesús. Sin esto, difícilmente se puede crecer en la gracia y en el conocimiento vital del Señor Cristo Jesús. Todo temor, excepto el tierno temor filial, enfría y entumece el alma, restringe todas las fuentes de la vida espiritual y detiene todo movimiento del corazón de Dios. La duda empantana el alma para que ella se hunda rápidamente en el fango. Por lo tanto, en la misma proporción en que prevalezca el temor o la duda, nuestro crecimiento en la santidad se entorpece. Al mismo tiempo que Satanás trata de encontrar en nuestra creencia en la necesidad del amor perfecto una oportunidad para atacar nuestra paz por las dudas y temores, procura debilitar nuestra fe si es que no puede destruirla. Todo esto está inseparablemente unido para que pueda resistir o venirse abajo conjuntamente. Mientras nuestra fe exista, permaneceremos en paz. Nuestro corazón resiste mientras crea en el Señor. Pero si nosotros descuidamos nuestra fe y nuestra confianza en un Dios amoroso que perdona, nuestra paz se acaba. Ahora, el mismo cimiento en el cual se asienta la fe se viene abajo, y la fe es el único fundamento de la santidad así como de la paz. Todo lo que ataque la paz, ataca también la raíz de toda santidad. Si la fe, sin un permanente sentimiento de que Cristo me amó y se entregó por mí, sin una convicción firme de que Dios, por amor de Cristo, es misericordioso para conmigo, un pecador, me es imposible amar a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. 1 de Juan 4, versículo 19. Amamos a Dios en proporción a la fuerza y a la claridad de nuestra convicción de que Él nos ha amado y aceptado en su Hijo. A menos que amemos a Dios, no es posible que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ni podemos tener ningún afecto sincero hacia Dios o hacia el hombre. A esto se sigue evidentemente que todo lo que debilita nuestra fe debe, en el mismo grado, obstaculizar nuestra santidad. Esto no es solamente lo más eficaz, sino también la vía más rápida para destruir nuestra santidad. No solo afecta cualquier temperamento cristiano o cualquier simple fruto de la gracia del Espíritu, sino que cuando tiene éxito, arranca de raíz toda la obra de Dios. Por tanto, nos sorprende que Satanás, el gobernador de las tinieblas de este mundo, 2 de Corintios 4, versículo 4,
emplee todo su poder en este punto. Por experiencia, nos daremos cuenta de que es verdad. Es muy fácil comprender que esto es para poner de manifiesto la violencia con que, a menudo, se incita esta tentación en aquellos que tienen hambre y sed de justicia verdaderos. Por una parte, vemos claramente la desesperada debilidad de nuestro propio corazón, y por la otra, la inmaculada santidad a la que somos llamados en Jesús, el Cristo. Por una parte, está la profundidad de nuestra propia corrupción, de nuestra total alienación de Dios. Por la otra, está la altura de la gloria de Dios, la imagen del Santísimo, para la cual vamos a ser renovados. Muchas veces, casi no ha quedado espíritu en nosotros. Por poco podemos exclamar, aun con Dios, esto es imposible. Estamos listos para abandonar tanto la fe como la esperanza, a desprendernos de la confianza con la que vamos a vencer todas las cosas por medio del poder de Cristo en nosotros, olvidando que habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. Hebreos 10, versículo 36. Si hasta el fin retenemos firmemente la confianza y la esperanza gloriosa, Hebreos 3, versículo 6, indudablemente recibiremos las promesas de Dios, alcanzando a la vez tanto lo temporal como lo eterno. Sin embargo, aquí hay otra trampa tendida a nuestros pies. Mientras estamos buscando encarecidamente esa parte de la promesa que va a tener cumplimiento en nuestra libertad gloriosa como hijos de Dios, Romanos 8, versículo 21, podemos dejar a un lado la consideración de la gloria que todavía está por ser revelada. Nuestros ojos pueden apartarse de esa corona que Dios ha prometido a dar a todo aquel que ame su venida. Apocalipsis 2, versículo 10. Todavía podemos ser apartados de la visión de esa herencia incorruptible que está reservada para nosotros en el cielo. Esto también sería una pérdida para nuestra alma y un impedimento para nuestra santidad. Andar en la luz permanente de la meta de la santidad es una ayuda necesaria para la disputa de la carrera que está delante de nosotros. Se dijo de Jesús que, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículo 2. Por este ejemplo podemos ver fácilmente cuánto más necesaria es la visión del gozo que está por venir, para que podamos soportar todo lo que la sabiduría de Dios acumule sobre nosotros, apremiándonos por la santidad para la gloria. Mientras estamos logrando la santidad, así como la gloriosa libertad que le sirve de preparación, podemos estar en peligro de caer en otra trampa del diablo. Nos preocupamos mucho por el mañana, descuidando el perfeccionamiento que podemos lograr hoy. Así, podemos esperar la perfección sin haber hecho uso de ese amor que ya ha sido derramado en nuestro corazón. Ha habido casos de aquellos que han sufrido grandemente a causa de esto. Estaban tan ocupados en lo que iban a recibir que descuidaron lo que ya habían recibido. En espera de tener 5 talentos más, enterraron su único talento en la tierra. Por lo menos no lo aumentaron, como lo hubieran podido hacer, para la gloria de Dios y para el bien de su propia alma. Satanás, el sutil adversario de Dios y del hombre, continúa en sus empeños por invalidar la palabra de Dios, dividiendo el Evangelio contra sí mismo, valiéndose de una parte de él para destruir a la otra. Así, la principal obra de Dios en el alma es destruida por la esperanza de su obra final y perfecta. Hemos visto varios de sus intentos por acabar con las fuentes de la santidad. Hace esto aún más directamente, haciendo de nuestra esperanza una ocasión para actitudes impías. Así, cuando deseamos ardientemente todas las grandes y preciosas promesas de Dios, nuestra alma acaba con ese ferviente deseo. ¿Por qué Él demora tanto en venir? Inmediatamente Satanás aprovecha la oportunidad para tentarnos, para murmurar contra Dios. Se vale de toda su sabiduría y de todo su poder para influir en nosotros con el fin de que nos quejemos por la demora de Jesús en su venida. Por lo menos, Satanás tratará de causarnos algún grado de disgusto e impaciencia, junto con la envidia por aquellos que, al parecer, ya han logrado el premio de la santidad. Él sabe que abriendo el camino a cualesquiera de estas cosas,
Estamos destruyendo lo mismo que deseamos edificar. Por perseguir de ese modo la santidad perfecta, podemos llegar a ser más impíos que antes, con el gran riesgo de que nuestra última condición sea peor que la primera. Podemos llegar a ser como aquellos de los antiguos de que habla el apóstol Pedro cuando dijo: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Segunda de Pedro 2, versículo 21. Por esta causa, Satanás espera sacar otra ventaja. Él quiere presentar un mal informe sobre la perfección y la santidad. Sabe cuán pocos pueden distinguir, o incluso tratar de distinguir entre el uso fortuito y la tendencia natural de una doctrina. Por tanto, con respecto a la doctrina cristiana de la perfección, mezcla una y otra cosa con el fin de predisponer al incauto contra las gloriosas promesas de Dios. Por lo general, cuán frecuentemente triunfa en esto. ¿Quién es el que observa cualesquiera de estos malos aspectos accidentales de la doctrina y no concluye inmediatamente que esta es su tendencia natural? Pronto concluye: mira, estos son los frutos, los resultados finales normales de esta doctrina. No es así, son los frutos que pueden producirse accidentalmente de una grande e importante verdad, pero el mal uso de ella o de cualquier otra doctrina espiritual en modo alguno invalida su uso, ni la infidelidad del hombre al torcer su recto camino deja sin efecto las promesas de Dios. En ninguna manera, porque Dios es verdadero, y todo hombre es mentiroso. Romanos 3, versículo 4. La palabra del Señor permanecerá. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 24. No seremos movidos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Colosenses 1, versículo 23. Antes, observaremos que es la segunda propuesta sobre lo que podemos resistir a Satanás y levantarnos más alto por medio de lo que él pretende que sea nuestra ocasión para nuestra caída. Satanás trata de enfriar nuestro gozo en el Señor, haciéndonos considerar nuestra propia condición pecadora. A este problema se agrega la condición de que, sin la completa santidad universal, ningún hombre puede ver al Señor. Usted puede devolverle la pelota en esto, pues por medio de la gracia de Dios, cuanto más conciencia se tenga de la propia condición pecadora, mayor será el regocijo de la segura esperanza de que todo pecado será removido de nosotros. Mientras usted mantenga esta esperanza, toda mala inclinación que sienta, así como la aborrezca con todas sus fuerzas, puede ser el medio de incrementar su gozo incipiente antes que disminuirlo. Esta falta mía, podrá decir usted, perecerá también en la presencia del Señor. Como se derrite la cera delante del fuego, así se derretirá esto ante su rostro. Salmo 68, versículo 2. Por este medio, cuanto más grande sea el cambio que tenga que hacer en su vida, más grande será su triunfo en el Señor, y más podrá regocijarse usted en el Dios de su salvación, que ya ha hecho tan grandes cosas en usted. Y podrá saber que Él hará cosas todavía más grandes por usted. Cuanto más violento sea el ataque de Satanás a su paz, más diligentemente necesita usted aferrarse a lo que tiene. Satanás lo acusará. Dios es santo, y tú no lo eres. Estás muy lejos de esa santidad sin la cual nadie puede ver a Dios. No puedes estar en el favor de Dios. No hay nada que puedas ingeniarte para que seas perdonado. Recuerda que no es por las obras de justicia que ya has sido perdonado, por las que voy a ser aceptado en el Señor. Voy a ser aceptado en el amado no por mi propia justicia, como el motivo total o parcial de mi salvación delante de Dios. Soy salvo es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, versículo 9, Efesios 2, versículo 8, Tito 3, versículo 5. Ponlo alrededor de tu cuello, escríbelo sobre tu corazón, tenlo en el brazo como si fuera un brazalete, tenlo siempre ante tus ojos. Soy justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 24.
Valora y aprecia mayormente esta verdad espiritual. Somos salvos por la fe mediante la gracia. Admira mayormente la gracia libre de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. Luego, el sentimiento que tienes de tu propia condición pecadora, por una parte, y la santidad que esperas, por la otra, contribuirá a tu paz, y la establecerá haciendo que ella fluya como un río. Esa paz fluirá como una corriente igual, a despecho de todas esas montañas de impiedad que desaparecerán cuando el Señor venga a tomar plena posesión de tu corazón. La enfermedad, el dolor o la proximidad de la muerte no ocasionarán ninguna duda o temor. Un día, una hora, un instante con Dios es como 1000 años. Él no cambiará la duración de la obra que resta por hacerse en tu alma. El tiempo de Dios es siempre el tiempo mejor. Por tanto, no te preocupes por esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo con oración y ruego en acción de gracias. Filipenses 4, versículo 6. Previamente hemos asegurado que Dios no te negará nada que sea bueno para ti. Cuanto más seas tentado para que arroje lejos tu fe, tu confianza y tu amor, tanto más debes preocuparte por aferrarse a lo que ya has logrado. Apocalipsis 3, versículo 11. Esforzaos mucho más por despertar el don de Dios que está en vosotros. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Jamás permitas que ese don se te escape. Recuerda que tenemos un abogado delante del Padre, a Cristo Jesús, el justo. Primera de Juan 2, versículo 1. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, versículo 20. Que esto sea tu gloria y tu corona de regocijo. Mira que nadie te quite la corona. Sosténla con firmeza. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, versículo 25. Recuerda siempre que en Él tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1, versículo 7. Así, estando llenos de toda la gracia y el gozo de creer, sigamos adelante en paz y en gozo, y en fe para la completa renovación de nuestra alma en la imagen del Dios que lo creó. Llama continuamente a Dios para que puedas ver el premio del soberano llamamiento. Filipenses 3, versículo 14. No en la forma horrible y pavorosa como lo presenta Satanás, sino en su gracia genuina y natural. Mira que no sea algo que no debe ser, o irás al infierno, sino lo que pueda ser para que nos lleve al cielo. Busca la perfección y la santidad como el don más deseable que se encuentra en todos los almacenes de las ricas mercancías de Dios. Enfocándolo con la luz de la verdad, sentirás cada vez más el hambre de Él. Toda tu alma estará sedienta de Dios y de la conformidad con su imagen. Habiendo recibido una buena esperanza de esto y un poderoso consuelo por medio de la gracia, no te preocuparás más, ni tu mente desfallecerá, sino que continuarás hasta conseguirlo. Con el poder de la fe, sigue adelante hacia la gloria. Desde el principio, Dios ha unido el perdón, la santidad y el cielo. Entonces, ¿por qué el hombre los separa? Guarda esto y no permitas que se rompa un solo eslabón de esta cadena. Dios, por amor a Cristo, me ha perdonado. Él ahora me ha renovado a su propia imagen. Dentro de poco, Él me tendrá listo para sí mismo y me llevará a su presencia. Yo, a quien Él ha perdonado por la sangre de su Hijo, siendo completamente santificado por su Espíritu Santo, pronto ascenderé a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial. En un instante entraré a la congregación de la iglesia de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hebreos 12, versículos 22 al 24. Cuán pronto desaparecerán todas las sombras y el día de la eternidad amanecerá para mí.
Pronto beberá del agua del río de la vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Allí todos sus siervos lo alabarán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de lámpara, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Si has gustado de la buena palabra y de los poderes del mundo por venir, no murmurarás contra Dios, simplemente porque no estés listo para participar en la herencia de los santos en luz. Colosenses 1, versículo 12. En lugar de lamentarse porque no estás completamente liberado, alaba a Dios por toda la libertad que te ha dado. Alaba a Dios por lo que Él ha hecho, y ten esto como evidencia de que Él lo hará. No te impacientes contra Dios, porque todavía no eres perfectamente santo, sino bendícelo porque tú lo serás. Ahora, la salvación de todos tus pecados está más cerca que cuando creíste por primera vez. En lugar de atormentarte inútilmente porque ese momento no ha llegado todavía, espéralo calmada y tranquilamente, sabiendo que el que ha de venir vendrá, y no tardará. Romanos 13, versículo 11. Por tanto, podrás soportar más alegremente el peso del pecado que todavía queda, sabiendo que no permanecerá para siempre. Espera el momento de Dios. Sé fuerte, y Él confortará tu corazón, si pones su confianza en Él. Segunda de Corintios 1, versículos 3 al 7. Si te parece que algunos participan de esta gran esperanza y han sido perfeccionados en el amor y la santidad, no envidies la gracia de Dios que está en ellos. Que esto te regocije y te consuele, y glorifiques a Dios por amor de ellos. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se regocijan. Primera de Corintios 12, versículo 26. En lugar de malos pensamientos de celo, alaba a Dios por ellos. Regocíjate por tener una prueba clara de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Despiértate completamente para asirte de aquello como también eres asido de Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 12. Con el fin de hacer esto, redima el presente, mejore el momento presente, y válgase de toda oportunidad de crecer en la gracia de hacer el bien. No deje que el pensamiento de recibir más gracia mañana haga que se vuelva negligente hoy. Ahora tiene un talento. Si esperas 5 talentos más, aumenta el que tienes. Cuanto más esperes recibir en el futuro, más deberás esforzarte por Dios ahora. A cada día le es suficiente con su gracia. Dios está derramando ahora tus bendiciones. Pruébate para que seas fiel administrador de la actual gracia de Dios. Por lo que pueda suceder mañana, sé diligente para aumentar tu fe, tu valor, tu templanza, tu paciencia, tu bondad fraternal y tu temor de Dios, hasta que logres esa perfección en la santidad y ese amor puro y perfecto. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 7. Deja que estas cosas abunden, no seas indiferente ni estéril, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Segunda de Pedro 1, versículo 11. Si en el pasado has abusado de esta bendita esperanza de ser santo como Dios es santo, no te desprendas de ella todavía. Haz que termine el abuso y siga el uso. Usa ahora más la gloria abundante de Dios y aprovéchala para tu propia alma. Con amor firme, con tranquilidad de espíritu, con esperanza plenamente segura, regocíjate siempre por lo que Dios ha hecho y sigue adelante en la santidad perfecta. Disputa diariamente la carrera que tienes por delante, con el conocimiento de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y sigue adelante cada vez con más energía en la resignación, en la paciencia, en la humilde acción de gracia por lo que has logrado y por lo que lograrás. Busca a Jesús hasta que mediante el amor perfecto entres en su gloria. Los engaños de Satanás. Los obstáculos para la santidad. Por John Wesley. Colgado en el madero.